Qué gusto saludarnos. El día de hoy en Conexiones estaremos platicando de un tema que atraviesa nuestra cotidianidad, pero le estaremos dando un giro interesante. Este tema es el tabaco. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues mucho gusto en encontrarnos otra vez aquí en este programa de Conexiones, y para abordar este tema contaremos con la presencia de Paulina Pelayo, quien es licenciada en Desarrollo Sustentable y que tuvo la oportunidad de realizar su proyecto de investigación acerca justamente de las dimensiones culturales de esta planta, del tabaco. Estaremos escuchando además a Adriana Rodríguez, estaremos escuchando el semanario de la universidad y también voces y visiones. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos hace un momento, el tema de hoy nos atañe de diferentes maneras, y es que la presencia del tabaco en nuestras vidas es una condición que podemos identificar de manera inmediata y además de manera cotidiana. El asunto acá, el giro que queremos proponer en esta entrevista, radica en la potencia cultural de esta planta, que en la actualidad incluso es considerado su consumo como una enfermedad, como un padecimiento. No siempre fue así. Esto ha sido una construcción y una derivación histórica de cierto tipo de sociedades y de cierto tipo de relación con esta planta. Sí, Edwin, al respecto hay que decir que en muchas culturas, no solamente digamos de México, sino también pues del continente americano y por supuesto de otras latitudes del mundo, pues ha sido una planta que en últimas fechas ha sido tomada como producto, un producto de consumo, pero que si hacemos una investigación, una pesquisa en sus recuperaciones históricas, pues nos vamos a encontrar con datos relevantes, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, aquí, justo en México, en donde esta planta tenía un uso no, digamos, solamente de consumo lúdico, como puede funcionar hoy en día, sino que se asociaba con un uso ritual, con espacios ceremoniales dedicados a ciertas veintenas, a ciertos tipos específicos de diálogo o de plática, de comunicación con el espíritu. Entonces, pues de ahí que el uso hoy en día, no solamente desde su condición de juego o lúdico o de un espacio social, también tenga que ser revalorado desde estas dimensiones culturales y por supuesto simbólicas. Pues para todo ello se encuentra con nosotros Paulina Pelayo, pero antes de entrar en tema vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Quédense con nosotros. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Vamos a reflexionar sobre la episteme, las bases filosóficas, epistemológicas que sustentan el buen vivir, como un planteamiento que cuestiona el enfoque del desarrollo o del desarrollismo como un modelo único. Porque para empezar, el buen vivir no es un modelo único. Hay muchos buenos vivires como pueblos, cosmovisiones, existen en el planeta. Habitan muchas realidades en este planeta. Así que lo primero es que el buen vivir no plantea una receta que sí pueden plantear los organismos multilaterales o aquellos que promueven el buen vivir y que como una fórmula matemática o económica tienen unos indicadores que cumplir para que los países, los pueblos, los lugares alcancen el desarrollo. Un desarrollo que décadas y décadas después de haber surgido esta idea, ya casi vamos a un siglo, casi, no logramos
tener en todo el planeta. Siguen habiendo diferencias entre unos países, entre unos lugares, entre unas regiones, incluso dentro de propios países, entre unos grupos sociales respecto a otros que están más desarrollados y por lo tanto tienen más riqueza que otros que no, que están considerados atrasados. Pues eso cuestiona el buen vivir, porque esa, entre comillas, idea del atraso, lo que está es descalificando un modo de vida de pueblos que quizás ya tienen todo lo que necesitan, como los pescadores que salen a pescar muy temprano, se abastecen, llevan el alimento a su hogar y el resto de la tarde o del día lo ocupan en otro tipo de actividades, incluido el descanso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no podemos descansar? ¿Por qué tenemos que tener una visión de crecer, de trabajar para tener un crecimiento y un desarrollo, ya no solamente colectivo, sino incluso a nivel personal, olvidándonos muchas veces de nosotros mismos, de nuestra esencia y de qué hemos venido a hacer, en aras de cumplir con unas metas y unos objetivos de desarrollo en todos los niveles? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con esa idea del desarrollo se dejan por fuera otros factores esenciales que no son solamente la riqueza económica o material, sino lo espiritual, las equidades, porque hay unos que tienen más que otros. ¿Eso está bien? ¿Qué pasa con eso? Porque el buen vivir plantea, o distintos buenos vivires plantean mecanismos de redistribución. Estamos en un planeta rico y abundante. La Madre Tierra nos provee y nos abastece de todo cuanto necesitamos. ¿Por qué no logramos construir unas sociedades y un planeta equitativo, equilibrado, en donde podamos tener lugares de recreo, de incluso santuarios de la naturaleza, a los que podamos acceder como una parte natural de la vida? Y como esas, tenemos otras negaciones que han sido cuestionadas incluso desde el origen del buen vivir. ¿Qué pasa con el bienestar del ser humano y del propio planeta? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a construir una vida plena para nosotros, honrando a los ancestros y dejando un planeta sano para las nuevas generaciones? Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues como decíamos hace un momento, estaremos hablando con Paulina Pelayo Delgado acerca de las dimensiones culturales del tabaco. Paulina es nacida en la ciudad de Toluca, es egresada de la Universidad Intercultural del Estado de México de la licenciatura en Desarrollo Sustentable y actualmente está estudiando la maestría en Ciencias y Aprovechamiento de Recursos Naturales en el IPN Unidad Oaxaca. Su investigación es realizada desde el enfoque de la etnoecología y la etnobotánica. Por lo tanto, el aspecto cultural respecto de plantas como el tabaco es uno de los elementos importantes en su investigación. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar en Conexiones. Platícanos acerca del interés respecto del tabaco y el conocimiento tradicional. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Por qué te interesó? Buenos días. Hace unos años realicé mi tesis de licenciatura con un tema de investigación que tiene relación al tabaco y actualmente estoy estudiando la maestría también con un tema relacionado al tabaco y pues bueno, mi interés por esta planta o por este tema ya tiene varios años. Aproximadamente en el 2006 conocí nuevas formas de uso de esta planta. Entré a un grupo de danza mexica en Toluca
y ahí comencé a aprender sobre otras formas de uso del tabaco, más allá del uso que conocemos recreativo. Años después me regalaron una planta y empecé a cultivarla. Al principio sin mucho interés, pero después, ya que obtuve las semillas, empecé a intentar reproducirla, que en un principio me costó mucho trabajo, pues son unas semillas muy, muy pequeñas. Y bueno, ya después de que pude reproducirlas, empecé a utilizar ese tabaco en algunas ceremonias a las que yo asistía. Entonces, pues ya de ahí empezó a surgir más y más interés, porque fui aprendiendo cada vez más cosas nuevas y formas de usar a esta planta. Entonces, ya al entrar a la licenciatura nos pidieron pues trabajar con un tema, y pues para mí fue como pues lo primero que se me vino a la mente, el poder trabajar con esta planta, y además porque pues observaba que más gente también la usaba de esta manera, pues más medicinal y ceremonial. Entonces, pues también me di cuenta que la mayoría del tabaco que se usa ceremonialmente o ritualmente es del comercial, del que se vende en centros comerciales o en tabaquerías. Y entonces pensé y dije, ¿por qué no usar el tabaco en las ceremonias, pero un tabaco limpio que nosotros mismos podamos cultivar? En mi caso yo ya lo venía haciendo, pero pensaba que los demás también podrían hacerlo, y de alguna manera podríamos aportar para, pues en primero en nosotros, ¿no? En nuestra economía, pero también pues sabía que el cultivo industrial del tabaco trae muchas consecuencias negativas a los ecosistemas y al ambiente. Entonces el poder cultivar nuestro propio tabaco pues beneficiaría de muchas maneras. Y pues entonces decidí abordar este tema de investigación en la licenciatura, que pues al principio cuesta un poco de trabajo porque el apoyo, porque pues es una planta muy estigmatizada y poco se sabe del conocimiento tradicional que gira en torno a ella. Entonces, pues la mayoría de personas, o en este caso docentes, pues no le veían mucho interés, ¿no? O importancia al abordar este tipo de temas. Y bueno, afortunadamente encontré quien apoyara a seguir pues investigando sobre este tema, y de ahí fue que empecé a trabajar ya desde la parte científica pues con el tema del tabaco. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta orientación que fundamentalmente toca aspectos personales y también aspectos profesionales. De alguna manera, en esta propuesta se revela el vínculo que siempre existe entre la labor del investigador, que no es meramente objetual con aquello que estudia, sino que también tiene implicaciones emotivas, afectivas, es decir, implicaciones vivenciales o de existencia. Quédense con nosotros, seguimos en Conexiones platicando sobre las dimensiones culturales del tabaco. Ya estamos de vuelta. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 27. Todo lo relativo a la inscripción deberá de ser tratado personalmente por los interesados, salvo casos excepcionales, debidamente justificados, que podrán ser tratados por sus padres o tutores. Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el estudiante durante la primera semana del ciclo escolar. Artículo 28. Se entenderá que los interesados renuncian a su inscripción en los casos siguientes.
cuando no se presenten en los plazos establecidos, cuando les falte documentación, cuando iniciando su trámite no lo concluyan. En ese caso, la universidad no hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de admisión. Artículo 29. Ningún estudiante de nuevo ingreso, reinscrito, reingreso o recursador podrá asistir a clases sin antes haber cubierto los trámites y requisitos correspondientes en su caso. La única forma de acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá la universidad. Artículo 30. Para inscribirse en la universidad, el estudiante deberá satisfacer los siguientes requisitos: exhibir el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre respectivo, estar dentro del término establecido para la conclusión de la carrera u otros servicios académicos. El alumno que por haber reprobado una asignatura recicle una materia de semestres anteriores deberá tomar en cuenta las asignaturas establecidas en el plan curricular de cada licenciatura, considerando que no se puede cursar la asignatura consecuente de la ceración, sino que haya aprobado la asignatura previa. Para la inscripción, el estudiante debe considerar si es regular o irregular. Se entenderá por el estudiante irregular aquel que haya reprobado una o hasta 3 asignaturas obligatorias en primera oportunidad. Artículo 31. Causará baja definitiva el alumno que no apruebe una asignatura al concluir las evaluaciones dentro del recursamiento. Artículo 32. El estudiante que haya causado baja definitiva por decisión propia o por sanción que imponga la universidad, conforme al presente reglamento, en caso de que se solicite reingreso, el Consejo Académico evaluará la posibilidad de aceptar su reinscripción a la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica, generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te
te invitamos a que participes en las ceremonias de Temazcal, organizadas por la Licenciatura en Comunicación Intercultural, todos los jueves de 16 a 18 horas. Date la oportunidad de conocer una forma ceremonial de contribuir a la salud holística de nuestra existencia y nuestro estar en el mundo. Te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos platicando acerca de las dimensiones culturales del tabaco con Paulina Pelayo. Paulina, platícanos qué aportes genera el conocimiento tradicional sobre el uso de esta planta. Pues considero relevantes a los conocimientos tradicionales porque pues yo los considero como la memoria de la especie. Muchos consideran a los pueblos originarios como la memoria de la especie y pues precisamente es por eso, ¿verdad? Por los conocimientos ancestrales que han resguardado por milenios. Y desde la perspectiva etnoecológica, pues está integrada por las creencias, por los conocimientos y por las prácticas que vienen siendo pues las experiencias, los hechos y los significados, que esto viene siendo la comprensión de la realidad de cada pueblo. Y pues los conocimientos tradicionales también tienen una estrecha relación entre cultura y naturaleza. En mi caso, yo creía que los conocimientos tradicionales solo eran pues los ritos o las ceremonias que se practicaban, pero pues a través de mi investigación, de esta investigación que se hizo, pues supe que los conocimientos tradicionales no solo representaban eso, sino abordaban otras cuestiones como lo ecológico, que muchas veces no son tomadas en cuenta. Este tipo de conocimientos, en el caso del tabaco, encontramos que desde siglos atrás se prohibió el cultivo de tabaco aquí en México, ¿no? Y pues bueno, sabemos históricamente que el tabaco ha sido usado por la mayoría de pueblos originarios, no solo en México, sino en todo el continente, y que fue una planta considerada como sagrada y que aún lo sigue siendo para muchos grupos originarios, pero ya son muy poco conocidos esos conocimientos, ¿no? Sobre los usos rituales y medicinales y la cuestión de los conocimientos ecológicos, pues está mucho más diluida, no hay muchos conocimientos y es por lo que comento que hace 2-3 siglos fue prohibido el cultivo de tabaco en nuestro país. Ya la gente no podía cultivar sus propias plantas y me imagino que solamente las silvestres, ¿no? Eran a lo mejor utilizadas. Entonces este conocimiento ecológico pues se fue perdiendo. Entonces pues ahora muchos grupos no indígenas o varios grupos no indígenas están retomando esas prácticas sobre el conocimiento tradicional del tabaco, pero no es completo el conocimiento tradicional que se tiene. Como ya lo mencioné, abarca varias vertientes, entre ellas la parte ecológica, y esa es la que hace falta, ¿no? Integrar a estos conocimientos tradicionales, y no solo dentro de los grupos no indígenas, sino también dentro de los grupos indígenas. Como ya es una planta que no se encuentra muchas veces en su ambiente, pues se recurre también al uso del cigarro comercial para los rituales. Entonces, pues estas prácticas ecológicas, reitero, están desapareciendo.
pues la planta ya no es cultivada, no se conoce su producción, ¿no? Su obtención, y pues también mencionar que hay variedades de este género, que es el género Nicotiana, que han sido usadas de manera ceremonial y son variedades silvestres también, no solo las domesticadas. En este caso es Nicotiana tabacum y Nicotiana rustica las que son más usadas, pero también hay plantas silvestres, sobre todo en el norte del país, que se usan con fines rituales y ceremoniales. Entonces, bueno, pues considero que los conocimientos tradicionales son muy amplios y hay mucho que investigar y mucho que indagar, pero tomarlos en cuenta o el saberlos creo que nos hace revalorar esta planta que ha sido pues devaluada y estigmatizada por siglos, y que ahora a uno le dicen tabaco y enseguida piensa uno en cigarro, y pues a mí me gustaría recalcar que cigarro no es tabaco o tabaco no es cigarro. Tabaco es una planta medicinal que ha sido usada por milenios, ¿no? En nuestro continente, como ya lo mencioné, y pues los conocimientos tradicionales creo que nos ayudan a verla desde una perspectiva distinta. Y en este sentido, ¿cómo esos aportes influyen en el cultivo, la propagación, por supuesto también en la conservación y el uso del tabaco? Me gustaría mencionar que el cultivo industrial de tabaco ha tenido grandes afectaciones a los suelos, principalmente al ambiente en general, y también a la gente que trabaja en los monocultivos. Se han hecho investigaciones sobre las afectaciones que ha tenido el cultivo de tabaco industrial en Nayarit, y pues se han reportado casos muy graves, sobre todo en las personas, en los jornaleros que trabajan en estos cultivos, pues principalmente son jornaleros indígenas, y pues como sabemos, en la mayoría de monocultivos se tienen que utilizar grandes cantidades de herbicidas o pesticidas, ya que llega una plaga y puede terminar con todo el cultivo. Entonces, pues se utilizan estas sustancias que tienen graves afectaciones a cualquier organismo. Entonces, pues considero que los conocimientos tradicionales nos ayudan a revalorar, pues en este caso a esta planta, a decir, bueno, si tiene un uso medicinal y voy a usarla, ¿cómo podría yo utilizar una planta que está contaminada y que aparte tiene otras afectaciones, ¿no? A terceros, a otras personas y a los suelos, ¿no? A los ecosistemas en general. Entonces, pues yo creo que los conocimientos tradicionales ayudan a darle valor simbólico y a revalorar, pues, a esta planta, no solo en su uso, sino también en su producción. Pues para mí el aplicarle todas estas sustancias químicas, sintéticas, dañinas, pues no es valorarla. Yo creo que los que mantienen estos cultivos no conocen sobre los usos ancestrales de ella, desconocen esos usos. Entonces, pues si nosotros tenemos la oportunidad de cultivar nuestras plantas, sobre todo para el autoconsumo, ¿por qué no hacerlo? Hay referencias de que siglos atrás, antes de que se volviera ilegal el cultivo de la planta, muchas se daba de manera silvestre o se cultivaba en los solares o en los huertos de traspatio, o también en algunas milpas. Hay referencias de que se cultivaba el maíz junto con el tabaco. Entonces, bueno, no es para que toda la gente se ponga a cultivarlo, pero sí los que tengan posibilidad hacerlo, y sobre todo si se le da un uso ceremonial, ritual o medicinal.
porque, como ya lo mencioné, pues los conocimientos ecológicos forman parte de los conocimientos tradicionales. Bueno, han formado parte. En la actualidad, pues están disminuyendo o se han perdido en gran parte, ¿no? Estos conocimientos ecológicos. Entonces, pues en mi caso, el saber sobre los conocimientos tradicionales me ha permitido pues valorar a esta planta y reconocerla y respetarla y decir, bueno, si voy a usarla con estos fines que no son recreativos, pues que sea una planta limpia, que yo vea crecer, que también tenga un esfuerzo para poder sostenerla, para poder crecerla y cosecharla y saber de dónde proviene. Entonces, pues creo que el saber, a lo mejor un poco de historia, ¿no? El saber cómo ha sido utilizada, el saber el valor que ha tenido para nuestros pueblos, pues nos da una perspectiva diferente de ella y a lo mejor el querer, pues también sostenerla, pero no solo desde las prácticas rituales, sino también desde las prácticas ecológicas. En este caso, pues desde su producción. Gracias, Paulina, por estas reflexiones, y a partir de ello me parece que nos damos cuenta cómo es que el tabaco, más allá, decíamos al inicio de este programa, de ser considerado como un producto, pues nos representa ciertos valores que tienen que ver, sí, con la ética, pero también con la cultura de un pueblo, de una nación, ¿no? Y en ese sentido, en el trato, en el uso, decíamos hace un momento, en la propagación, en la conservación de esta planta, pues nos ofrece otras perspectivas, ¿no? Un trato respetuoso, un trato digno, un trato íntegro de esta planta, no solamente desde su consumo, he dicho, ¿no? Sino más bien también desde su producción. Entonces, desde ahí es que podemos acercarnos no solo a esta planta, sino también a todos los elementos con los que coexistimos diariamente desde una manera distinta. Vamos a un pequeño corte y regresamos a este programa Conexiones. Voces y visiones. Muy buen día a todos y todas ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a su cápsula Voces y Visiones. Esta vez nos transportaremos a una tierra mágica, donde al igual que en otros lugares, hay tradiciones que pasan de generación en generación. Su nombre es Perú, donde se elabora la chicha de jora, una bebida tradicional, también llamada en quechua aca, que es un derivado del maíz, de sabor agridulce que se usaba en ceremonias andinas. Se preguntarán cómo es que surgió esta bebida. En reinvestigaciones se encontró una leyenda que data del año 1456, cuando el imperio inca estaba en manos de Tupac Yupanqui. Esta dice que hubo una temporada de lluvias tan fuertes que las casas y el lugar donde las cosechas de maíz se guardaban, llamado silio, se había estropeado dejándolas en ruinas, lo que provocó que el maíz se fermentara, dando como resultado la chicha de jora, aunque debido a su olor se pensó en desecharla. Un indígena curioso y desesperado por la sed probó aquel licor, quedando saciado y sumamente embriagado. Los rumores no tardaron en aparecer, llegando a oídos de la nobleza. Tiempo después, se perfeccionó la receta, llegando a ser una bebida ceremonial para uso religioso, además de convertirse en la favorita de la nobleza. Cabe destacar que al tener esta un carácter sagrado, después de la preparación se realiza un tributo a los apus, que son las montañas sagradas, y a la Pachamama, quien es la madre tierra, agradeciendo por los elementos dados a los habitantes. En la actualidad se sigue usando dentro de la gastronomía peruana para dar un sabor único a varios de los platillos originarios de Perú. Pero si desean saber más acerca de esta bebida, pueden ver la producción audiovisual Chicha de Jora, bebida milenaria de los Incas Cusco.
del canal Kaimer Stephanie Yayarco Villegas, la cual está disponible en YouTube y de donde ha sido obtenida la información de esta cápsula. Los dejamos con Chicha de Jora, interpretada por el grupo San Juanito. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Escuchaste Voces y Visiones. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete.
Muchas gracias por seguir escuchándonos. Estamos dialogando sobre la pertinencia, sobre la condición cultural del tabaco con Paulina Pelayo. Siempre que hablamos, Paulina, de estos temas, viene a propósito, ¿no? Emerge, digamos, la dimensión de la interculturalidad, porque aparentemente nuestra relación con, por ejemplo, esta planta solo es posible desde una dimensión lúdica, desde una dimensión recreativa, es decir, consumimos tabaco para relajarnos, para dispersarnos, para convivir. Es una dinámica de convivencia que definitivamente tiene implicaciones negativas en la salud y que de ahí su condena en términos precisamente de todos estos usos. Sin embargo, cuando pensamos los temas desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva en este caso cultural, aparece la noción de la interculturalidad. En ese sentido, ¿cómo se aborda esta dimensión y cuál es la perspectiva que te permite ampliar respecto del conocimiento tradicional del tabaco y su uso en la actualidad? Bueno, también en mi trabajo de investigación se abordó la parte cultural, que hace referencia en este caso a la hibridación cultural o aculturación, que es pues a la apropiación de ciertas prácticas culturales con las cuales no nacimos, pero hacemos parte de nuestra vida cotidiana esas prácticas de otras culturas u otra cultura y la hacemos propia. Y creo que esa parte pues más social es un poco compleja, pues en estos tiempos de globalización donde ya es muy fácil poder pues saber de otras culturas, aprender de otras culturas o tener contacto, ¿no? con gente de otras culturas, pues creo que es propio, ¿no? de este tiempo el que haya esas combinaciones, esas reapropiaciones o ese mestizaje o esa apropiación sobre otras prácticas. Y bueno, en el caso específico de mi trabajo, pues menciona cómo ciertos grupos no indígenas hacen parte de su vida cotidiana el uso del tabaco o pues las prácticas de algunos rituales, de algunas ceremonias relacionadas al tabaco. Pero considero que es importante tomar en cuenta que no solo es, pues a lo mejor imitar, ¿no? otras prácticas, sino tener entendimiento de lo que se está haciendo y sobre todo el respeto, ¿no? de esas prácticas, ya que pues en el caso de los que vivimos en zonas más urbanas, esas formas o esas prácticas no han sido compartidas, ¿no? a nosotros por a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Y podría no tener mucho valor para nosotros, pero en el caso de las personas que han heredado saberes, ¿no? de manera oral por sus ancestros, pues claro que tienen mucho valor, ¿no? Entonces, pues considero que las personas que no hemos crecido muy cercanos a esas prácticas y que las estamos retomando en nuestra vida cotidiana, pues sí debe ser sobre todo con respeto, ¿no? Y con conocimiento, como lo dije en un principio, no solo es repetir porque lo veo sin entender qué estoy haciendo, sino pues sí hacerlo parte, ¿no? Creo que finalmente, pues a lo mejor podría escucharse mal, pero creo que todas las prácticas son herencias humanas, o sea, aunque no hayamos crecido en ellas, pues somos humanos también y a lo mejor nos ha tocado crecer en otro contexto, ¿no? Que no elegimos, pero forman parte de la historia humana, de lo que pues los ancestros han hecho. Y si lo hacemos con ese significado y con ese respeto, creo que puede aportar para que muchas de las prácticas que se están perdiendo pues puedan permanecer y que son valiosas para la humanidad, ¿no? No solo para una cultura, sino
sino para la humanidad. Y bueno, de manera general creo que, como ya lo mencioné también, estamos en un tiempo pues un poco complicado, pero a la vez pues importante, ¿no? Para resguardar los saberes, para mantener ciertos saberes que pues nuestra sociedad ha relegado, ¿no? O ha dejado de ver hacia ese rumbo, ¿no? De los conocimientos ancestrales o tradicionales. Y respecto al tabaco, creo que de alguna manera sí se está volteando a ver un poco hacia allá, hacia los usos ancestrales, hacia los conocimientos ancestrales de esta planta, pero creo que apenas es el inicio de muchas cosas que pudieran hacerse pues alrededor de esta planta, y más pues como ahora se viene tratando como una planta dañina, como una planta mala, pero no es en sí la planta, es el uso que el humano le da, el mal uso que el humano le ha dado. Y pues bueno, la idea es seguir trabajando e investigando con esta planta y dando a conocer esos saberes, compartiendo, ¿no? Sobre la historia y los usos de los saberes de esta planta de tabaco. Pues gracias por la invitación a dar o compartir un poco sobre lo que hemos podido investigar de esta planta, y pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque siempre las reflexiones que pueden proponer en el programa nos abren el panorama, amplían el horizonte de comprensión en el cual estamos involucrados respecto del uso, respecto de las condiciones cotidianas de convivencia que establecemos con otras dimensiones, como por ejemplo puede ser las plantas, en otras ocasiones han sido los animales, en otras ocasiones han sido otras culturas, pero siempre la reflexión en este espacio permite enriquecer nuestra perspectiva sobre nuestras propias prácticas como seres humanos. Muchísimas gracias, Paulina, por haber atendido esta entrevista, y esperamos poder reflexionar de otros temas en otra ocasión. Quédense con nosotros, seguimos dialogando en Conexiones, ya estamos de regreso. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola, Edwin Ibero. De nueva cuenta aquí dando algunos datos sobre el comportamiento migratorio en México. En esta ocasión traigo algunos datos del del estado de Michoacán de Ocampo. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es parte de la región histórica de expulsión de migrantes a Estados Unidos desde 1920, y como vamos a observar, en consecuencia, ya tienen un comportamiento más estable en cuanto a su movilidad internacional, más en un sentido menos creciente, incluso se puede concebir hasta un decremento, pero ya es por una cuestión social de que los migrantes que ya migraron ya se establecieron en Estados Unidos y ya tienen una vida allá, o bien ya se jubilaron allá y ya regresaron a Michoacán y están viviendo, en el mejor de los casos, con la pensión del trabajo realizado en Estados Unidos. Eso en el mejor de los casos, porque también hay un debate ahí sobre muchas pensiones que se perdieron en el camino y que, bueno, implicará una serie de ajustes familiares y legales en este contexto. Quiero hacer ahí como una aclaración metodológica que no necesariamente afecta mucho los datos. Bueno, los datos los saco del censo del INEGI del 2020, en el que Michoacán registra 4.749.000 habitantes. Sin embargo, algunos porcentajes que doy están cuantificados en los años del 2018 y 2014. Entonces, hay una variedad ahí en las fechas, pero metodológicamente hablando es lo más cercano que pude poner tanto el indicador con la población para poder entender un poco el comportamiento. Los números no son muy cambiantes, no varían mucho entre sí, entonces tampoco es un problema de que hablemos de miles de personas en la descripción, serán si acaso algunas decenas. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, la población es de 4.749.000. De esa población, 4.606.000
son población no migrante, es decir, es población que en los últimos 5 años no registró ningún tipo de movilidad, ni internacional ni interna. Por otro lado, 94.980 habitantes actualmente en Michoacán provienen de otra entidad. Aquí hay una laguna estadística que es muy común en varios estudios, que es que si bien los censos te manejan un lapso temporal de 5 años para medir o no si hay migración, hay muchas ocasiones en que los migrantes pueden hacer 2 o 3 veces el desplazamiento en ese lapso. Es decir, uno pensaría que en 5 años no te has movido, pero puede ser que en 5 años te has movido tal vez 4 o 5 veces, porque tu migración es temporal, ¿no? Y te vas 6 meses a trabajar en Estados Unidos, 6 meses a trabajar en México. Ahora, en el caso de Michoacán, tal vez ya no exista tanto, porque, como mencionaba, la migración es histórica, ya es mucho más añeja que en comparación a estados como Puebla o Tlaxcala. Sin embargo, sí, y se nota por su historia, que el saldo neto migratorio, a diferencia de otros estados, es negativo, tanto en el 2014 como en el 2018. Presentó un porcentaje del 0.8% como saldo neto migratorio, es decir, 37.992 personas se regresaron o están en Michoacán, y en el 2018 fueron 28.494 personas más. Estas 28.494 personas están atribuidas a movilidad y a migración, no necesariamente internacional, también puede ser interna, es decir, de otros estados. No se contemplan nacimientos, pero habla mucho del poco crecimiento que tiene Michoacán en el ámbito de la migración. Tal vez sí en el poblacional, pero no en el de migración. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no está regresando, o Michoacán ya no está siendo necesariamente un estado que ofrezca ofertas laborales o algún tipo de atractivo para poder planear ahí un proyecto de vida. Finalmente, y que es muy lógico tanto con su historia como con el resto del país, la población migrante de Estados Unidos sigue siendo mucha. El 98.9% de los migrantes de Michoacán están en Estados Unidos. Sin embargo, para el 2010 se marcó una estadística del 98.2%. Bajó muy poco, ¿no? Un 0.7%, que tiene que ser algo así como entre 7.000 y 9.000 habitantes, bueno, migrantes, los que ya deciden o no regresar a Michoacán o quedarse en Estados Unidos como prueba de un descenso en el movimiento migratorio. Entonces, si Michoacán mantiene ese patrón, al igual que lo mostramos como con Jalisco y con Zacatecas, en su momento lo mostraremos, como Michoacán ya está de una manera más o menos estable en cuanto a su población migrante, no tiene mucha población volátil en el sentido de migrantes de tránsito, porque casi todos están yendo más como por la región de Acámbaro, de Guanajuato y la región centro. Obviamente el crimen organizado es una variable que hay que considerar para la expulsión de personas y de poblaciones, o la no posible salida de personas, también eso es importante mencionarlo, y eso hace, junto con la migración histórica, que la población se mantenga hasta cierto punto estable. Muchas gracias, Vero y Edwin, y bueno, los escucha, o espero me escuchen en otra emisión, en los siguientes programas de Conexiones. Gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Muchas gracias por haber prestado atención a este tema, y en este sentido hay que recordarnos cómo es que se van tejiendo estas relaciones, ya decíamos, no solo con plantas, animales y otras sustancias, sino también como nosotros, como seres humanos, pues en este ámbito de relación. Y en este sentido el tabaco, no visto solo como una planta, como un producto, también nos representa dinámicas de relación ceremonial, como hemos platicado y como Paulina también nos expuso a lo largo de sus respuestas, y cómo a partir de este uso ceremonial podemos también recrear nuestra propia existencia. Una existencia que hoy en día, habrá que decirlo, se ha alejado o ha visto de manera extraña estas prácticas ceremoniales, pero que habrá que decir pues que es un condicionante fundamental para el ejercicio, pues no solamente filosófico, sino también práctico de la vida. Claro, y se revela en estas condiciones y en estas reflexiones, Vero, también la orientación y la disposición que establecemos como sociedad, como civilización, hacia las diferentes cosas, hacia los diferentes seres. Es decir,
nuestra relación con el tabaco, este tipo exclusivo de relación que presumimos tener con esta planta, pues nos coloca en una circunstancia efectivamente de padecimiento sanitario, de padecimiento en términos de la salud. Pero es que no es esa la única relación que se puede establecer con la planta. También hay otras posibilidades en las que ella se erige no como un factor de afección, sino sobre todo como un factor de comunicación con eso que se considera místico, con eso que se considera divino, con eso que se considera propicio para el encuentro con la divinidad, con las potencias creativas que habitan también en este mundo y que hacen posible que estemos en él. Es decir, hay otra forma de relacionarnos con las plantas, con los animales, con el entorno, con las personas. No es que estemos determinados a establecer el mismo tipo de relaciones siempre y que las relaciones que hoy tenemos con las cosas hayan sido históricamente las mismas ni la única posibilidad. De eso va en gran medida la posibilidad intercultural de habitar el mundo. Pues muchas dudas y mucho tema, por supuesto, que desarrollar, y nos dará gusto implementar estos diálogos en otras emisiones del programa. Sin embargo, en esta emisión, pues el tiempo se ha terminado y agradecemos en este sentido pues mucho su atención. Muchas gracias al equipo de producción, Daniel Vallejo Garduño, Ciro González y la Universidad Intercultural del Estado de México. Yo soy Edwin Morón. Muchísimas gracias por su escucha. Hasta pronto. Yo soy Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.